Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer esto más grande para continuar la explicación. Ok, entonces les decía, ¿no? Que no sé, o sea, fue después ya de muchas cosas que pasaron, ¿ok? Que Allah elevó el monte encima de ellos, pues para, como una advertencia, y ellos dijeron, ¿no? Ah, ok, ya, vamos a obedecer. Como, como que ya estás viendo que, ay, te va a pasar algo, entonces ya, entonces dices, ok, ya. Este, y bueno, también les decía que esto lo podemos tomar como una reflexión de que, bueno, ya que uno ve que está pasando cosas, ¿no? En su vida, entonces, ay, no, ya llegamos como a reflexionar y aceptar, ¿no? Arrepentirnos, pero a veces ni eso. Hay muchas cosas que pasan en la vida, o sea, como en el caso de la pandemia, ¿no? Mm, esto, este tipo de pruebas, ¿no? Este tipo de situaciones, de eventos que pasan en nuestra vida, son como recordatorios, ¿no? De nuestra fragilidad, de que debemos estar, pues, o sea, que la dunia, o sea, que este mundo es pasajero, que es algo que, ¿cómo explicar? Que es solamente una prueba, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos tanto en esto que Allah de hecho nos quita de esa situación, ¿no? O algunas cosas. O sea, cuando Allah hace, ¿no? Tanto a uno o a toda la humanidad, porque esta fue un evento global, o sea, mundial, ¿no? Entonces, imagínense una pandemia. Entonces, este virus, ¿no? Había gente, yo me acuerdo que luego estaba triste porque, ay, ya no vamos a poder salir a hacer fiestas, ¿no? Y hubo muchas personas que no les importó, ¿no? Como que, ay, vamos a salir a divertirnos y hacían sus fiestas clandestinas, todo esto. O sea, porque tienen más la dunia en el corazón y están pensando en esto, ¿no? Diversión y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, los signos, las cosas que pasan, ¿no? Deberían hacernos reflexionar. Entonces, todos los versículos donde en la sura de la vaca y en otros versículos, ¿no? Del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿no? Los errores o sí, las faltas, ¿no? De otros pueblos, no es como para nosotros decir, ah, bueno, pero qué mal, ¿no? O sea, ellos, sino más bien como una advertencia, como un recordatorio de que podríamos nosotros también caer en esos errores, porque no somos diferentes, ¿no? O sea, todos los seres humanos tenemos, eh, digamos, esa debilidad o eh, tenemos esa tendencia a olvidar, ¿sí? O sea, a veces tomamos, ¿no? Como más importante las cosas materiales en lugar de, ¿no? Allah y su religión. Ok, entonces aquí Allah dice, ¿no? Dos cosas que se les pidió hacer, ¿no? Dice, aférrense con fuerza a lo que les he dado y obedezcan. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que se le pidió, ¿no? A los hijos de Israel fue aferrarse a los libros, ¿no? Al libro que tenían, a lo que eso que les da se refiere a las escrituras, ¿no? O sea, a la palabra de Dios. Y la segunda cosa, obedecer. Entonces debemos aprender de esto, ¿no? Porque no es solo para los hijos de Israel, ¿no? Cuando Allah envía un libro, ¿sí? Cuando Allah envía su palabra con un mensajero, honra a cierto grupo de personas con el mismo. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, los hijos de Israel fueron honrados, fueron guiados, ¿no? De alguna forma, para que, o sea, fueron seleccionados por Allah para entonces tener esas palabras de Dios y entonces que así pudieran, ¿no? Ellos tener éxito en la vida. Entonces, cuando Allah nos pone, o sea, nos da un libro, en este caso a los musulmanes, pues se supone, ¿no? Que debemos cumplir con eso, ¿no? El derecho del libro de Allah, pues es obviamente que nos aferremos a él y que obviamente obedezcamos lo que está ahí escrito, ¿no? Que lo tomemos. Entonces, em, hay que cumplir con esa verdad, ¿sí? Que está descrita en el libro y aferrarnos a él con fuerza, ¿no? Con firmeza. Y nosotros debemos hacer lo mismo con el Corán, ¿ok? Entonces aquí quiere decir aferrarse con fuerza al libro. Hay muchas cosas que
que podemos decir que se refiere a aferrarse, ¿no? O sea, no dejarlo, no olvidarnos, no ignorarlo, no, ¿sí? Por ejemplo, reconocerlo, ¿no? Decir, ok, existe este libro, hay gente que lo niega y que dice, no, 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 esos libros son palabras que se ha inventado el hombre, ¿no? Que se ha inventado yo qué sé quién. Ay, me salí, ¿verdad o no? Ah, no, ya salí. Ok, leerlo, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, ya lo reconoces, sabes que existe y dices, ok, sí, acepto que este libro viene de Dios, ¿no? Entonces lo empiezas a leer. Ok, pero no basta solamente leerlo, también hay que entenderlo. Y alhamdulillah, Allahu Akbar, que nosotros estamos haciendo eso precisamente aquí en estas sesiones. ¿Por qué? Porque además de entender palabra por palabra, pues ya yo les doy una explicación muy básica, obviamente, de a qué se refiere, ¿no? Entonces así ya entendemos. Y entonces también luego lo que debemos hacer es actuar de acuerdo a él. Hemos visto ya algunas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, la sesión pasada, no sé si fue exactamente la pasada, pero ya antes hemos visto, ¿no? Que hay que actuar bien con los padres, ¿no? Ser excelentes con ellos, ¿no? Porque dice, ah, el walidain al-ahsan, o sea, lo mejor para los padres, la mejor comida, el mejor trato, las mejores palabras. También ya, no sé si ya vimos sobre la oración, creo que todavía no. Bueno, pero todo lo que vayamos nosotros entendiendo del Corán, entonces hay que empezar a actuar conforme a lo que está ahí, obedecer sus órdenes, ¿no? O sea, y esto a veces es una prueba porque quisiéramos, ¿no? Que nuestro ego, corazón, tenemos deseos que son a veces contrarios a lo que está escrito en el libro de Allah, pero si nosotros ya aceptamos, ¿no? Y hemos hecho la shahada, ¿no? La declaración de fe, que bueno, yo acepto que solo existe un Dios, acepto que el profeta Muhammad trajo este libro, y entonces acepto que esto es lo que Allah quiere para mí y yo lo voy a hacer, me guste o no. Sí, a veces es difícil para la gente esto porque pues quisiera que fuera diferente, ¿no? Pero hay que obedecer sus órdenes y no procrastinar. Esto es muy importante. En el momento en el que yo me entero, en el que yo sé qué significa esto y que debo actuar con él, no posponer, no decir, ay, bueno, ya sé que tengo que ser bueno con mi papá, pero o con mi mamá, o ya sé que tengo que dar el zaká, o ya sé que tengo que empezar a rezar, o ya sé que no hay que esperar nada, ni un segundo para comenzar a practicarlo, ¿no? Entonces no procrastinar, porque también pasa mucho, ¿no? Ah, bueno, es que tengo clases, tengo este trabajo, o tengo a mis hijos, ¿no? Normalmente también pasa con las mujeres, ¿no? Hombres también que, ay, bueno, es que tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos, ¿no? Y esto, y no sé, la mujer se casa, y ya después se embaraza, y, ay, bueno, es que están muy pequeñitos, ahorita no puedo ponerme a estudiar el Corán, voy a tener que hacerlo después. Ay, pero es que todavía me necesitan, todavía no, y así pasan los días, los meses, los años, y cuando tú te pusiste, ¿no? A estudiar, a tener una relación con Allah, porque estudiar el Corán es eso, ¿sí? Estudiar la religión es eso. Co- ¿Quién, quién va a beneficiarse de eso más que tú y tu relación con Allah? Porque son las palabras de Allah. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Así como, no, pues ahora no. Después, después, después. Y nunca, nunca, al final ya cuando ya tienes 60 años, ay, bueno, ahora sí ya, voy a ponerme a estudiar, pero pues ya no tienes ni el mismo tiempo o energía como en tu juventud, como antes, y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, también algo muy importante, si tú entre más pronto entiendas el Corán, pues obviamente más obras buenas y más correcto, o sea, tus actos van a estar más correctos. No sé si ya también les mencioné antes que em, hay unas condiciones para que tus actos sean aceptados. La primera, que sea por Allah, tu intención debe de estar bien. Y la segunda cosa que debe de ser conforme a lo que Allah dispuso, ¿no? Y esto, pues obviamente incluye el Corán y la Sunna. Si tú, por ejemplo, quieres hacer caridad o una buena obra, y eso siempre lo pongo como ejemplo, no sé si en este grupo ya lo dije o no, o en mis audios
o a alguien más le dije esto, pero vamos a suponer que tú quieres hacer caridad, ¿no? Pero pues vendes drogas y con ese dinero quieres hacer tu caridad. Pues tienes uno de los dos requisitos que se necesitan para que tu obra sea aceptada, ¿no? Que es la intención. Bueno, pues quieres hacer algo bueno, pero no es conforme a la metodología como está en el Corán. Entonces tampoco va a funcionar, o sea, no, mm, no va a ser aceptada esa obra, ¿ok? También, por ejemplo, si te quieres casar, ¿no? Tú quieres casarte, entonces, bueno, hay gente que dice, ok, tengo mi intención de casarme para tener una relación lícita. Pero, ¿para qué te quieres casar exactamente? ¿Por Allah? Ok. Pero, ¿cómo quieres casarte? No, pues ahí voy a pedirle matrimonio a una chica que pues ni es musulmana ni nada, pero pues yo quiero una relación halal. Ok, pero pues en el Corán Allah dice que no te puedes casar, por ejemplo, con un no musulmán, ¿no? O sea, que una persona que crea en la Santa Muerte o que crea en, yo qué sé, que incluso haga brujería, a'udhu billah. O sea, entonces no importa esa buena intención porque al final estás haciendo una mala obra de acuerdo a lo que está en el Corán. Entonces, por eso también posponer tanto, ay, bueno, voy a ponerme a estudiar el Corán hasta cuando ya tenga, ya que me jubile, pues no, o sea, porque entonces todo ese tiempo has estado en la ignorancia. Entonces, obviamente tus obras no sabes, pues, digo, de hecho, no podemos estar 100% seguros, ¿no? De que nuestras obras sean aceptadas. Tenemos que tener la esperanza, obviamente, pero pues al menos tener como más certeza, ¿no? Porque el conocimiento es poder. Si tú sabes entonces cómo se debe de hacer algo, entonces pues obviamente esto te va a permitir ponerlo en práctica y pues tener una esperanza más alta, ¿no? O sea, vas a decir, bueno, lo estoy haciendo como Allah quiere. Entonces esto pues obviamente me anima, ¿no? Me motiva a pensar que sí lo va a aceptar, ¿no? Entonces, bueno. Continuamos. Bani Israel, los hijos de Israel, estaban embebidos de amor por el becerro, y esto, ¿qué fue lo que les impidió aferrarse al libro? El amor por el becerro. ¿Ok? Entonces, aquí Allah, en el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Dice, sus corazones estaban embebidos por el amor al becerro. Lo voy a poner otra vez para que lo leamos. Dice, en árabe, dice, ay, ¿dónde está? Ya lo perdí. Ah, acá está. وأشربوا في قلوبهم العجلة y, ¿no? Embebido, sus corazones estaban embebidos por el amor al becerro. Ahí está. Entonces ellos no pudieron tomar el libro, no pudieron tomar las palabras de Allah porque había algo más en su corazón que era el becerro. Esto es algo representativo, hablando figurativamente, ¿no? Eh, porque no es como que realmente ese objeto haya sido como eh, todo su amor, sino más bien lo que representa ese objeto, ¿no? Entonces, y lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, eh, ¿cómo se dice? Caer en este mismo error, ¿sí? Eh, y lo que dijeron aquí, ellos dijeron, ¿no? Oímos, pero desobedecemos. Aquí hay algunas, o sea, su respuesta, sí, dije, ok, 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 sí, ya, oímos, pero desobedecemos. Esto tiene tres posibles significados, ¿ok? El primer significado es que verbalmente lo dijeron, pero lo rechazaron en el corazón, ¿no? Es como, sí, sí, oímos, pero, ¿no? Pero desobedecemos, ¿no? Así internamente lo dijeron. Lo segundo es que lo afirmaron verbalmente, ¿ok? Pero no lo practicaron, ¿ok? Y el tercer significado es que lo rechazaron, ¿ok? Y que abiertamente dijeron, ok, oímos, pero desobedecemos. No, o sea, esto podría ser estas tres cosas, o sea, que hayan dicho, sí, oímos, pero lo rechazaron en el corazón, o sea, pero en el fondo dijeron o sea, sus palabras eran más bien desobedecemos en su corazón, o lo afirmaron verbalmente, o dijeron, ok, oímos, pero no lo practicaron después, ¿ok? O que abiertamente dijeron, ¿no? Descaradamente, oímos, pero desobedecemos, ¿no? Lo que estás diciendo. Ok. Am, y a ver qué más. Pero el punto, ok, el punto es que ellos dijeron verbalmente, ¿no? Sí, oímos. Sí, o sea, lo acepto. Ok, 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 voy a obedecer ya.
Y esto también puede aplicar con los musulmanes, ¿ok? Porque nosotros decimos algo parecido, ¿no? Acepto el Islam. Ah, sí, ahí hice mi shahada. Sí, 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 solo existe un Dios y el profeta Muhammad es un mensajero. Pero estamos estudiando la religión, el din, lo estamos comprendiendo. Sí, o sea, pasamos mucho tiempo para obtener títulos, años, ¿no? Y no podemos hacer un poco de tiempo para el Corán, por ejemplo. O sea, la razón, ¿ok? Y aquí otra vez volvemos a lo mismo. La razón por la que, o sea, que detuvo a los hijos de Israel para entender las palabras de Allah fue el kufr, ¿ok? Que sus corazones estaban embebidos del amor por el becerro. ¿Ok? Y mi profesora mencionó algo interesante, que ¿por qué se usa el verbo beber? ¿No? O sea, el verbo, este verbo. Y no, por ejemplo, ¿por qué no mencionó, ay, bueno, sus corazones estaban, no sé, adorando, ¿no? El becerro, yo qué sé, o algo así, diferente. La profesora dijo que cuando tú bebes, ¿no? O sea, cuando tienes mucha sed, ¿no? Por ejemplo, y tomas agua, ¿no? Sientes ya que todo tu cuerpo, ¿no? Se refresca y bueno, especialmente si tienes mucha sed. Y el suelo, por ejemplo, cuando está seco, ¿no? Y echas agua, se absorbe, ¿no? Rápidamente y no hay forma de separarlo. El agua se, o sea, forma parte después de tu organismo, ¿sí? De tu sangre, de tus tejidos, de todo. Y lo mismo pasa con el agua, por ejemplo, en la tierra, se absorbe y ya no puedes separarlo. Si quieres después regresar el agua, ya no se puede. Entonces, lo que hicieron los hijos de Israel no solo fue adorar, sino fue ahogarse en el amor por ese becerro, ¿ok? Y si observamos nuestra situación, la mayoría no se ha aferrado al libro con fuerza porque tenemos un becerro, ¿sí? O sea, figurativamente, hay algo, ¿no? Que nos impide, o sea, algo donde estamos poniendo nuestro amor que nos impide aceptar la verdad y estudiar el Corán, ya sea, por ejemplo, amigos, familiares, ya sea, por ejemplo, la búsqueda de títulos, ¿no? Universitarios, de estudios, de dinero, ¿no? El trabajo te consume, ya sea, por ejemplo, la televisión, las series, las redes sociales, etcétera. O sea, debemos darnos cuenta por qué en cuanto empezamos a estudiar el Corán, ¿no? ¿Por qué decimos, ay, no puedo afrontar estos estudios, ¿no? Es que tengo tal o tal cosa que hacer. Eso que tú dices que pones como excusa, como algo que es importante, a veces sí, pero tampoco puede llegar a ser como lo único que tú hagas en tu vida. O sea, el Corán debe de ser algo que sí o sí debes de tener como un musulmán, ¿ok? Entonces, em, eso, ¿ok? No quieres detener lo que está consumiendo tu corazón, ¿se entiende? O sea, tú dices, no, 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 es que no puedo ahorita tomar el Corán, ¿por qué? Es que no puedo detener esto, no puedo poner, o sea, hacer un tiempo porque es que tengo mis estudios, es que tengo mis hijos, es que tengo mi trabajo, es que tengo esta serie que quiero ver o no sé, cualquier otro proyecto que tengas en tu cabeza, ¿no? Entonces no quieres detener lo que está consumiendo tu corazón para las palabras de Dios, subhanallah. Entonces tenemos que hacer espacio en nuestro corazón para el Corán. Esto es muy importante, ¿ok? Yo creo que este versículo es muy, muy, muy interesante, ¿ok? Ya después Allah dice, Qul in kanat lakum adaru al-akhiratu indallahi khalisatan min duni nas fatamannau al-mauta in kuntum sadiqin. Diles, oh Muhammad, si creen que la morada del más allá junto a Dios es exclusiva para ustedes, entonces deseen la muerte si son veraces. Ok, aquí esto es muy importante porque, bueno, para entender, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Los judíos en Medina, como les había dicho, los judíos estaban en Medina. ¿Por qué estaban ahí? Porque sabían que iba a llegar un profeta, ¿ok? Entonces, ellos solían decir que eran la raza seleccionada y que el paraíso es exclusivo para ellos, ¿ok? Y de hecho, ¿no? Si les preguntan sobre su akida en la actualidad, o sea, su credo, lo que la gente, los judíos creen, ¿no? Es que, bueno, solo ellos, eh, o sea, creen que el paraíso es para los judíos nada más, ¿ok? Entonces, la verdad es que muchos musulmanes también, de hecho, creen en esto, ¿ok? Y no solo los judíos y musulmanes, también los cristianos, ¿sí? O sea, ellos
van a ver, ¿no? Gente que cree, ay, bueno, si aceptas el judaísmo, si aceptas el cristianismo, si haces tu shahada, ya con eso te vas a ir al paraíso, ¿no? Ya tú estás en el grupo de los que se va a salvar y todo. Muchos musulmanes creen que la shahada no salvará y que el paraíso es para los musulmanes, ¿ok? Que la shahada te salvará del infierno, pero esa creencia es una ilusión, ¿sí? Si Allah quiere, así será, si lo has dicho de corazón, ¿no? Y tal vez con eso baste, pero esa actitud, ¿ok? De pensar que el paraíso es solo para cierto grupo no es correcta. Creer que puedes cometer pecados y que por tener el título de creyente, eso te salvará del infierno no es correcto. Por cada acto incorrecto tienes que pagar un precio. Y esa actitud, ¿ok? De creer, ¿no? Que simplemente por tener, o sea, decir, ay, sí, sí, yo acepto y yo obedezco y yo soy judío o yo soy creyente o lo que sea, sí, o sea, simplemente por decirlo, entonces ellos ya tienen ese, digamos, ese premio, ¿no? Entonces, esa actitud es la actitud de Bani Israel. Y de hecho, no solo de ellos, sino también de muchos otros grupos, ¿sí? De creyentes, incluidos los cristianos, incluidos los mismos musulmanes. Entonces, esto es algo muy delicado, por eso es que estos versículos son muy interesantes, muy importantes también que reflexionemos, y no solamente porque el Corán es una cura, ¿ok? Para los corazones. Entonces, esto no solamente es como para, ay, decir y criticar, ¿no? A los demás o sea, y decir, ay, no, es que cómo se atreven ellos y no observar, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de los demás y no ponernos a nosotros, ¿no? A reflexionar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, igual pueden escribir en el chat. También en el grupo de WhatsApp o en privado me pueden mandar mensajes después si hay alguna duda de este o de cualquier otro versículo. Y un momento, por favor, porque ya son las 8:05 y tenía otra sesión. Pensé que íbamos a acabar antes, pero no me está terminando y apenas vamos en el versículo 94. Pero bueno, ya ahorita termino. Les voy a escribir a ellos que me esperen un poco. Un momento, por favor. Ay, ok, ya está, ya les avisé que estoy todavía aquí con ustedes. Los invité a venir a ver si quieren, ¿no? Pero igual este es otro grupo para leer. eh, entonces, pues nada. Ok, aquí nosotros en el grupo de árabe coránico no practicamos la lectura, solamente yo les leo y bueno, yo obviamente me imagino que van leyendo junto conmigo porque y si no saben leer, les recomiendo que aprendan a leer, ya sea en mi otro grupo o con un profesor o con alguien más, pero pues obviamente no es bueno leer y saber, ¿no? Pronunciar y leer la palabra para ya después empezar a conectar el significado y entender. Ok, sigamos entonces. Versículo 95, Walan y nunca, yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim Wallahu alimun bitalimin. Entonces aquí, ¿no? Antes, ¿no? Le dice a Allah, diles, ¿no? O sea, a los judíos, porque si ellos dicen que exclusivamente va a ser el más allá, o sea, el paraíso para ellos, pues entonces que deseen la muerte. Y Allah después dice, jamás la desearán por lo que han cometido, y Dios bien sabe quiénes son los injustos, ¿no? Porque ellos saben qué han hecho. Y aquí se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala, a que em, ellos han cambiado, ¿sí? Lo que estaban en sus libros, ¿no? Han negado lo que está en sus libros. Por eso la palabra kafara, o sea, la palabra kafir, que es incrédulo, vimos que la raíz es kaf, fa y ra, ¿ok? Kafara, que quiere decir ocultar, o sea, cubrir, ¿no? Entonces, tanto la gente que no cree en Allah, los ateos,
como la misma gente que cree en Allah, o sea, porque dice, yo sí creo que existe un Dios, pero no, o sea, esconde una, ¿cómo explicarme? Hay una parte del libro que ellos tienen que creen en eso y en otras cosas no. Entonces, como que cubren unas cosas, esconden unas cosas y las otras, o sea, niegan unas cosas y las otras no. Entonces, por eso también Allah menciona que hay gente incrédula dentro de los mismos, am, como creyentes, o sea, ¿sí? De las mismas personas que dicen que creen en Dios hay gente incrédula ahí porque hay gente que niega, ¿no? Lo que Allah ha dicho, ¿sí? Ok, entonces espero no confundirlos. Igual cualquier cosa me dicen si hay alguna pregunta. Ok, entonces aquí en el versículo 95, Allah aclara que la realidad es que ellos nunca van a desear, ¿sí? Morir o irse al más allá, ¿ok? Porque ellos saben el mal que han hecho, el engaño, que han negado la verdad, así que tienen miedo de encontrarse con su Señor, de enfrentar el mal que han hecho, y Dios los conoce, ¿ok? Dios los conoce. Ok, después el versículo 96 eh, dice lo siguiente, ay, Dios mío, wa, walata, nahum y ciertamente los encontramos. Okay. Ahrasar nasi ala hayatin wa minna ladina ashraku. Ok. Aquí dice, encontrarás que son los más aferrados a la vida mundanal. Ok. Más aún que los idólatras. O sea, mucho más que los que asocian a Allah. Ok. Aquí, esta partecita. eh, Podemos decir que hay muchas similitudes, ¿ok? Porque no solamente, insisto, esto no solamente se trata de los judíos, que son los más aferrados a la vida mundana. O sea, no solamente estamos hablando de ellos en general, ay, es que solamente los judíos son así. No, 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 no. O sea, se refiere a un grupo de ellos, sí, porque no todos los judíos son así, obviamente. Pero estamos hablando de estas personas que niegan la verdad. Y esto puede pasar no solamente en la comunidad de judíos, no solamente en la comunidad de cristianos, y no solamente o sea, y también puede pasar en la comunidad de musulmanes. Entonces, hay que ponernos a pensar, ¿no? En nosotros, porque están aferrados a la vida mundanal. Hay gente también, o sea, musulmanes, cristianos, ateos, judíos, que están aferrados a la dunya, ¿sí? Y ellos pues están pensando, ¿no? En fiestas, reuniones, ropa, bodas, estilos, maquillaje, redes sociales, publicaciones, ¿no? Una vida vacía que no quieren que termine, ¿sí? Entonces, esa gente no quiere la muerte y hablar de la muerte, de hecho, es algo que no quieren hacer. Te dicen, no, 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 por favor, no me hables de eso. O sea, no, 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 no hablemos de eso. O sea, y falta mucho tiempo, ¿no? Ellos piensan, ¿no? Y su ilusión es esa, que tienen todavía la vida por delante y que nunca van a morir. Subhanallah. Entonces, hay algo que tenemos que aprender, ¿sí? Que la muerte es algo que no podemos evitar. Tendremos que enfrentarla tarde o temprano, pero como Bani Israel está ahogado en la dunya, ¿ok? En este ejemplo que da Allah, ¿sí? Em, el amor por la dunya, ¿sí? Es algo de lo cual nosotros también podríamos estar en riesgo, ¿ok? Miren, también esto, no todos los judíos son así, pero hay algunas personas que incluso hasta se desean, ¿no? O sea, por ejemplo, los ateos dicen, ay, espero que vivas muchos años, ¿no? Pero cuando se trata de los incrédulos dentro de los grupos de creyentes, irónicamente es que no sé si están, bueno, espero que sí esté claro, porque hay gente que dice, yo sí creo en Dios, pero al mismo tiempo no es como que tenga su creencia correcta. ¿Por qué? Porque ellos toman a Dios y empiezan así como a hacer este tipo de súplicas que no tienen sentido, porque ya sabemos todos que vamos a morir. De hecho, en una parte del Corán, Allah dice, ¿no? Y toda alma probará la muerte. Ok, entonces ellos, por ejemplo, tienen súplicas para una vida larga, ¿no? Pero nadie vive tanto, o sea, ¿qué clase de súplica es esa? Es como, y bueno, segundo, no es suficiente tener una vida larga si no hay beneficio, ¿ok? O sea, si no hay una vida con buenas obras, entonces
también desear que tener una vida larga no tiene sentido, ¿ok? Entonces, no tiene sentido desear tener una vida larga en primer lugar, que ya sabemos que todos vamos a morir. Obviamente, pues claro, si tú deseas que alguien esté, o sea, que acumule buenas obras y que le vaya bien, no sé, es algo, pues sí, o sea, queremos que vivas, ¿no? Más tiempo, ok, pero tampoco va a servir de nada si vive toda una vida, ¿no? Y no tiene una vida productiva, ¿no? Beneficiosa, donde tenga obras buenas, ¿ok? ¿Y por qué tanta procrastinación para la muerte? ¿Por qué la gente no quiere eh, que llegue ese momento, ¿no? ¿Por qué le temen a la muerte? ¿Sí? Por qué tenemos temor a a la muerte? Porque en nuestros corazones nos sentimos culpables y sabemos que no hemos cumplido con el propósito de nuestra vida, el cual es adorar a Allah. ¿Sí? Ellos sabían de este propósito y es lo que sucede en el caso de la gente que tiene un libro que recibe la revelación de Allah. Sabemos directamente, o sea, o sea, ahí está escrito lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ellos sabían que no habían cumplido con su propósito y si alguien tiene miedo a la muerte es porque no está lista para ella. No importa cuándo vivamos, ¿ok? El castigo o sea, cuánto tiempo vivamos, no importa. El castigo va a venir, ¿sí? O el paraíso va a venir, ¿sí? Nos espera en la siguiente vida. Entonces, debemos esperar tener una vida productiva y buena, no una larga, ¿ok? No importa la cantidad de años que vivamos, sino que lo que hagamos durante esos años sea bueno. Por ejemplo, tenemos el imam An-Nawawi. Él vivió solo 45 años, pero escribió 50 libros, como por ejemplo el libro Riyad al-Salihin, que es el libro que se llama Los Jardines de los Justos. No sé si lo hayan escuchado alguna vez de este libro es una selección de los dichos del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, sobre la modelación del carácter y el comportamiento de un musulmán. ¿Ok? Eh, entonces, imagínense, tantas buenas obras, ¿no? Y nos hemos beneficiado todos los musulmanes, a pesar de que el hombre vivió pocos años, ¿sí? También hay un hadiz que habla sobre quiénes son los mejores. Y bueno, no tengo el hadiz específicamente, pero les voy a dar la idea en general. Se le preguntó al profeta quiénes eran los mejores y él contestó, quienes tienen una vida larga y muchas acciones buenas en esa vida. Y los peores, quienes tienen una larga vida y malas obras. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El siguiente versículo aquí, Kul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra, ok, lil mu'minin. Aquí, Bani Israel, bueno, es que ellos decían que su enemigo era el ángel Gabriel. ¿Ok? Ellos estaban molestos porque, o sea, no les agradaba en ese momento a Gabriel. Número uno, porque el ángel que llevó el castigo a los pueblos anteriores, ellos sabían, ¿no? Incluidos de o sea, de otros pueblos anteriores, el ángel Gabriel era quien llevaba el castigo, ¿ok? Entonces ellos por eso estaban molestos con el ángel Gabriel, que ahora le estaba, pues, revelando al profeta Muhammad, ¿no? El Corán, ¿ok? Y segundo, ahora cuando trae esta revelación, ¿ok? Se lo trae a alguien que no es de su linaje, ¿ok? Entonces también por eso estaban molestos. Entonces, ellos decían, ¿no? Que el ángel Gabriel era pues su enemigo, ¿no? Que no, o sea, que no les gustaba. Entonces aquí Allah dice, bueno, Muhammad di, quien sea enemigo del ángel Gabriel, ¿ok? Él descendió el Corán a tu corazón con el permiso de Dios, confirmando los mensajes anteriores. Y aquí hay tres cualidades, ¿ok? Del Corán. ¿Ok? Fue revelado en el corazón del profeta Muhammad, las bendiciones sean con él. ¿Ok? Esto demuestra que debe de ser entendido, ¿no? Apreciado, sentido en el corazón. Número dos, confirma las escrituras previas. Número tres, es una guía, ¿ok? Por eso debemos leerla y entenderla, ¿ok? Esta guía. Y también son buenas nuevas para los creyentes, ¿no? Los demás lo encuentran difícil. Quien tiene fe en su corazón lo tomará como una alegría. Hay gente que obviamente si tú le dices, bueno, va a haber un paraíso, va a haber un infierno, pero ay,
dice, se centran mucho en el infierno, ¿no? ¿Cómo que va a haber un infierno? Pero ¿y por qué? O sea, pues si no hay nada que, como dice la frase, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces, normalmente, pues obviamente para los creyentes esto es una buena nueva, es como, ah, sí, mis buenas obras, todo lo que me esfuerzo, todo lo que yo hago, es claro, yo quiero el paraíso, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos fe, obviamente, ah, por eso nos reunimos aquí, ¿sí? Y quien tiene fe, pues obviamente va a tomar esto como una alegría, ¿sí? Nos reunimos para entender el Corán y claro, a lo mejor pues nuestra fe es débil, ¿no? Pero Dios, que Allah nos permita incrementar nuestra fe, ¿no? Para ser cada día mejores. Después en el versículo 98, ¿ok? Aquí dice... Quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel y del ángel Miguel, que sepa que Dios es enemigo de los que rechazan el mensaje. Aquí Allah les advierte a los que rechazan, les advierte, ¿ok? Que si toman enemistad contra el ángel Gabriel o el mensajero, el profeta Muhammad, entonces, por consecuencia, son enemigos también o están tomando enemistad con Dios, ¿no? Los profetas son waliun de Allah. ¿Ok? Allah los toma como amigos, son sus protegidos, ¿no? De hecho, hay un hadith que dice que quien es enemigo de mi wali, yo le declaro la guerra, así dice. ¿Ok? Entonces, quien toma enemistad con ellos, Allah se vuelve su enemigo. También hay algo interesante aquí que puedo mencionar. Ibn Zair dice en su tafsir que Allah incluye al ángel Gabriel y Miguel, aunque ellos están incluidos en sus ángeles. O sea, cuando Allah dice aquí, quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, y después menciona del ángel Gabriel y del ángel Miguel, ¿por qué hacer esta especificación, ¿no? O sea, ¿por qué si ya mencionó antes sus ángeles? Bueno, lo especifica así Allah subhanahu wa ta'ala porque los judíos, ellos decían que Gabriel era su enemigo, pero Miguel era su amigo, ¿no? Ellos estaban molestos con el ángel Gabriel, pero, Miguel nos agrada. Entonces aquí Allah envía esta aya para decir que no, que ambos están con Allah. Entonces, bueno, por su cercanía con él, quien sea que esté en contra de cualquiera de ellos, no importa si es Gabriel, Miguel, ¿no? O los mensajeros, o cualquier ángel, cualquier profeta, entonces, en consecuencia, también será enemigo de Dios. ¿Ok? Ay, a ver si terminamos. Miren, no creo que vamos a terminar, pero voy a leer este hadiz. Yo creo que voy a tener que tomarme otra sesión para terminar, porque es que estos versículos están un poco largos, ¿ok? Pero alhamdulillah por todo. Ok, entonces voy a leer este hadiz. Dice, Abu Salama bin Abdurrahman dijo, le pregunté a Aisha, ¿con qué? Ay, Dios mío, se me va aquí la... Ay, ya. ¿Con qué comenzaba el profeta? Paz y bendiciones su oración. Ella dijo, cuando se levantaba para orar por la noche, comenzaba su oración con las palabras, Oh Allah, Señor de Gibril, Micail e Israfil, creador del, o bueno, bueno, Israfil, aquí no sé si esa es la palabra, es que, bueno, ya, está como transliterado, pero Gibril es Gabriel, Micail es Miguel, Israfil, no sé qué ángel sea, no sé si es Israel, creo que sí. Bueno, creador de los cielos y la tierra, conocedor de lo invisible y lo visto, tú juzgas entre tus siervos en lo que difieren. Oh Allah, guíame en relación a los asuntos en disputa de la verdad, porque tú eres aquel que guía por el camino recto. ¿Ok? Este hadith es sahih, está en la Sunan Nasai 16:25. Entonces, si él, ¿no? El profeta empezaba su súplica, sí, o sea, está reconociendo que, ¿no? Que Allah es el Señor de todos los ángeles, ¿no? Entonces, tomar a un ángel, ¿no? A ciertos profetas, ¿no? Y solamente creer en ciertos ángeles o creer en ciertos profetas, esto es algo que no está bien, ¿ok? Bueno, se va a cerrar la sesión, vamos a continuar, ¿ok? Ya nos falta poquito, para terminar ya. Nos conectamos de nuevo, hermana, Sí, en el con el mismo mismo enlace. libro.